usted, doctor? Buenos días. Buenos días a usted, profesor Mario, y muchas gracias por la invitación. Mire, lo primero, doctor, felicitarle. Bueno, usted es miembro de la Asamblea Estatutaria, esta tarde se instala oficialmente y todo ello, y siempre hay algunas reflexiones que decir sobre todo esto. Nuestra primera Casa Superior de Estudios está dentro de la llamada ley, de la nueva ley universitaria. ¿Cómo considera usted justamente esto de la aplicación? Bueno, nosotros tenemos que adecuarnos a esta nueva ley universitaria, a la 3022.0. En realidad es una ley que tiene, ha tenido mucha discusión, ha tenido muchos cuestionamientos, fundamentalmente en la parte correspondiente a la autonomía universitaria, donde se crea el SUNEDU como un organismo que va a controlar prácticamente todo. Una especie de superintendencia, sí, si bien ¿cierto? Así es. Si bien es cierto, considera en las primeras artículos de esta ley que la autonomía de la universidad sigue vigente, pero en los artículos que siguen se le da demasiadas facultades al SUNEDU. Eso creo que es uno de los puntos fundamentales porque vulnera la autonomía universitaria. Hay un conjunto de cambios que sí eran necesarios para la universidad peruana, porque ya la ley anterior estaba desfasada, ya había quedado fuera de margen al avance de la ciencia y la tecnología, y era necesaria, urgente que se dé estos cambios, ¿no? Entonces, creo que se ha dado esta oportunidad y ahora a nivel nacional todas las universidades están implementando sus estatutos, que es el conjunto de normas que van a regir a cada universidad, pero dentro del marco de esta ley universitaria, ¿no? Bueno, la adecuación está en camino, como usted señala. Ahora, dígame, ¿usted considera que el SUNEDU es una situación que viola la autonomía universitaria? Pues sí, porque en realidad se le da demasiadas atribuciones, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ellos van a autorizar el funcionamiento de universidades, el cierre, la apertura, van a hacer las evaluaciones de nuevas carreras profesionales, la currícula, y bueno, hay un conjunto de cosas. ¿Y esto no lo hacía la ANR? Bueno, la ANR lo hacía, pero dentro de la autonomía que mantenía cada universidad, ¿no? Aunque eso también ha sido un punto de discusión y de cuestionamiento, ¿no? De la ley de Córdoba que se dio en Argentina, que era uno de los logros importantes de la autonomía. Claro. Y muchos decían que autonomía se convirtió con una especie de feudos en cada universidad, donde ya había rebasado todos esos límites, ¿no? Claro, entonces, no se ha entendido, como usted, la reforma universitaria, como se llama la de Córdoba, Argentina. Pero ahora usted comprenderá que la ANR en realidad ya había generado todo un hecho de irregulares, una serie de cuestionamientos y denuncias, como lo hizo el mismo presidente de la Comisión de Educación, el señor Mora. Así es. Bueno, en realidad ha habido muchos cuestionamientos a la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Incluso había propietarios accionistas de universidades, claro, y eran juez y parte. Bueno, eso se da desde que se liberaliza prácticamente la educación superior universitaria. Eso se da en la época del presidente Fujimori, en el que, las universidades nacionales ya no tenían la capacidad de poder seguir albergando a un conjunto, a mucha gente que terminaba de las universidades, y una forma de democratizar, entre comillas, la educación superior fue crear estas universidades. Pero al final, se ha degenerado todo esto y se ha hecho en un negocio. Exactamente, se ha hecho un negocio. El señor Mora ha mostrado costos, cuánto costaba un título en tantas universidades que no tenían la logística ni la infraestructura necesaria, pero para un gran sector de la población se dice que las cosas, si bien cierto, no es una ley perfecta, es perfectible. Claro, sería ilógico e irresponsable afirmar que con esta ley ya se va a solucionar todo. No, es un proceso. Claro, la universidad peruana está pasando por una profunda crisis. Así y el Estado, no está atacando el problema fundamental, porque si no veamos los presupuestos que se asignan a educación, ahí creo que es uno de los puntos fundamentales. Un Estado que apuesta por la educación y le da un buen sueldo digno a los maestros, empezando desde el nivel primario, secundario, del pregrado, y a nivel universitario, va a ser un país que va a encaminarse a la creación del conocimiento, va a generarse conocimiento científico. La investigación, ¿no? Se va a orientar a eso. Y hay países, por ejemplo, que no tienen tanta materia prima, sí tienen el capital humano, y ellos venden patentes, inventos, los avances en la ciencia y tecnología, que muy bien ellos han capitalizado en ese. Es un conocimiento cultural, es un conocimiento científico que se acumula, pero lamentablemente el Estado peruano no orienta a eso, no son paliativos básicamente, y dentro de eso nosotros hay que tratar de aprovechar para mejorar nuestra situación. Exactamente, como usted señala, esto es un proceso. Además hay que tomar en cuenta de que si bien
bien cierto es un proceso, obviamente, dígame, la creación de mayor cantidad de universidades podría solucionar la educación universitaria. Yo creo que no. Hay países que tienen una mayor cantidad de poblaciones y tienen pues pocas universidades. Y estas universidades, bueno, hay que ver también la educación técnica, ¿no? La carrera técnica, porque todo el mundo piensa en la universidad nada más, cuando hay gente que puede potenciar sus habilidades en las carreras técnicas. Eso no significa que estudiar una carrera técnica sea pues inferior al de una carrera profesional. Muchas veces los profesionales técnicos son los que más ganan incluso que los profesionales que estudian una carrera universitaria. Entonces se tiene que ver también en ese sentido, y la universidad debe pues permitir el acceso a las personas que tienen ciertas capacidades y ciertas cualidades, pero para eso tiene que haber toda una reforma total por parte del Estado, ¿no? Ahora la Universidad Peruana, usted, doctor, debe estar enterado en la lista top que salió hace poco a nivel mundial. Dentro de las 400 universidades no figura ninguna universidad peruana ya, y en Latinoamérica de igual manera estamos a la saga. ¿Eso qué le da a entender a usted? Claro, aparentemente podemos estar como un país emergente, que estamos desarrollándonos económicamente muy bien, incluso hay personas como el señor Alan García que dice ya dentro de poco vamos a ser primer mundo, pues nada más falso, ¿no? Porque en realidad si no atendemos a la parte de la educación, vamos a seguir pues sumidos en la ignorancia. Necesitamos un pueblo que reflexione críticamente, un pueblo que investigue, un pueblo que sea pues analista de su propio entorno, de su realidad, y creo que muchos de estos casos que nosotros conversamos como estos elementos de corrupción pues se van a ir eliminando gradualmente. Cuando la gente conoce no va a ser pues fácilmente engañada. Exactamente, ¿no? Usted como docente está con empatía seguramente con sus alumnos, como un destacado profesional. Seguramente usted percibe que hasta hoy en día los jóvenes, con excepciones por supuesto, al menos lo que yo percibo personalmente, salvo que esté equivocado, de que muchos no se adentran dentro de la crítica, el análisis del entorno social. Esta globalización ha traído pues una mediatización y una alienación. Pero precisamente hay que ver los cursos que se deben poner. Hay, por ejemplo, los cursos importantes de reflexión, de crítica, son la epistemología o la filosofía, que nos permite a nosotros ver del conocimiento científico desde un punto de vista crítico. En la universidad nosotros hacemos ciencia, algunas disciplinas, ¿no? Otros aplican el conocimiento científico, pero mucho se confunde el conocimiento científico con dogma, ¿no? Exacto. Que ya creen que un determinado conocimiento es lo máximo, nunca va a cambiar. Entonces ahí es donde se han surgido estos problemas sociales con estos movimientos que tanto daño han hecho al país incluso, ¿no? Claro, incluso entonces, nuestra universidad está metida siempre estigmatizada, ¿no? Hoy en día, a ver, ¿usted dónde estudió? Uno busca un trabajo San Cristóbal, no, nada, San Cristóbal de Huamanga, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en ese caso, bien le haría que vuelva a esto de los estudios generales, lo que antes se conocía como ciclo básico. Bueno, creo que la norma contempla, en esto sí la ley está contemplando los estudios generales. Es una especie de nivelación de todos los alumnos que muy bien lo está haciendo la Católica. La San Cristóbal lo ha hecho en la década del 60, ¿no? Fue pionera. Y sí tuvo éxito, ¿no? Pero pues no sé qué motivos han habido para que esto desaparezca, y pues ahora sí, quiera o no, de acuerdo a la ley tenemos que implementar nuevamente los estudios generales, ¿no? Exactamente. ¿Usted considera que todavía hay ese trastoque entre la secundaria y la educación superior? Sí, hay bastante, ¿no? Los alumnos tienen que hacer una especie de nivelación, y esa nivelación las academias preuniversitarias. Claro, las academias preuniversitarias, entonces 1 año, 2 años ahí pasan invirtiendo dinero los estudiantes, o incluso perdiendo años que muy bien podían aprovecharlos para nivelarse e ingresar a la universidad. Aunque eso tampoco no garantiza, ¿no? Cuando hay un ingreso a la universidad, hace años se debatía, por ejemplo, qué disciplinas o qué carreras en la universidad tenían los más altos índices académicos, y algunos ingenieros decían, pues nosotros lo tenemos porque son los más altos puntajes que ingresan en la universidad. Pero si nosotros veíamos el rendimiento académico de los estudiantes en la serie 100, son los que más se desaprobaban, por ejemplo, en la serie 100, ¿no? Los que tenían más alto puntaje. Entonces, se tiene que hacer un análisis bastante profundo de todo. ¿Qué debería hacerse? ¿No? A ver, hipotéticamente, ¿qué debería hacerse para tratar de mejorar? Porque eso también tiene que ser un proceso, porque no hay un puente entre la educación secundaria. El alumno que termina en secundaria llega prácticamente con un desnivel, incluso entre los mismos colegios hay ese mismo desnivel. Entonces, por decirle, pongo como ejemplo el centro preuniversitario, docente que se enseña, hay un determinado curso, historia de Perú, llámese, tiene que hacerse en 3 meses lo que ese estudiante debía haber aprendido en 5 años.
un ciclo acelerado. Claro. Y cuando no está adecuadamente a un mismo nivel, los alumnos van rezagándose. Así es. ¿Qué debería hacerse? Bueno, vemos que en la misma educación secundaria, pues muchos cursos de historia del Perú han sido restringidos al mínimo. La historia del Perú, por historia cuestiones políticas. Claro, por cuestiones políticas, y eso hace que también el conocimiento haya decrecido. Entonces ahora se está tratando de dar un impulso, por eso tiene que haber una articulación entre la educación de pregrado, ¿no? La educación superior y las maestrías y los doctorados. Tiene que haber una concatenación y un proceso pues que sea uniforme para que no haya este divorcio, ¿no? Cuando uno termina secundaria para la ¿Qué debería ser en ese pues, caso para una articulación, un gesto mismo de la propia universidad? No creo que todo esperemos del Estado. Bueno, la universidad en este caso debería de implementar adecuadamente los estudios generales. Creo que eso ha sido una buena arma para superar algunas deficiencias que tenían los estudiantes, ¿no? Bueno, felizmente ahora también en esta nueva ley se incluye el proceso de la interculturalidad, porque antes había pues problemas fundamentalmente con nuestros estudiantes que venían después de aprender el idioma quechua, tenían estos problemas de interferencia lingüística en redacción. Creo que ahora en la universidad en parte, por ejemplo, el programa de Jatuñán, creo que es en la universidad, que trata de apoyar en parte, pero eso pues, sería bueno que se generalice a toda la universidad, ¿no? Claro. Bueno, pasando allí ahora a otro punto, pero dentro de la misma temática, la universidad. Usted es miembro docente principal elegido para la Asamblea Estatutaria. Ya sabemos que aquí hay una tarea ardua, delicada e importante. Así es. En efecto, esta va a ser, pues, en realidad, casi como la carta magna para el funcionamiento de nuestro 55 días de trabajo. Así, son 55 días. El día de hoy, a las 4 de la tarde, se está instalando ya, es probable que entreguen todas las credenciales a todos los miembros que han sido elegidos, y desde la próxima semana deben empezar los trabajos de manera continua y bastante ardua, ¿no? Ahora, la Asamblea Estatutaria es va a ser una nueva ruta para la marcha universitaria de por medio. Bueno, más que una nueva ruta, es parte de los pasos que se ha establecido en la ley, ¿no? La nueva ley considera que a la promulgación de esta norma debían de cesar algunos rectores, ¿no? Y convocar a la elección de asamblea estatutaria. Esta asamblea estatutaria tiene que hacer estas normas que van a regir el destino de la universidad, pero basados dentro de la norma general que es la ley universitaria 3022. Pero de acuerdo, ¿no?, a cada realidad de la universidad. Claro, tenemos que adecuarlo de acuerdo a nuestra realidad, esta norma, pero sin rebasar estos marcos legales. Además, vicerrectorado administrativo desaparece. Hay un vicerrector de investigación. ¿Esas son las novedades? ¿Es un buen cambio? Esas me parece para mí bastante bien, porque a veces la oficina del vicerrectorado administrativo no estaba funcionando adecuadamente y había pues más bien un proceso de entrampamiento, y esto más bien generaba problemas en la administración universitaria. Para agilizar, por ejemplo, un conjunto de pedidos, compras, gastos, tenía que pasar por un conjunto de instancias. Ahora se convierte en una oficina general de administración y se crea el vicerrectorado de investigación, que antes, ahora con esta ley que está feneciendo, era una oficina general, pero que no tenía mayor presupuesto, ¿no? Y podía ocuparlo un docente que no tenía ningún requisito, por ejemplo, ¿no? Ahora es claramente está establecido que para ser vicerrector tiene que tener pues mínimamente doctorado en la especialidad, y pues mínimamente tendrá que haber tenido o garantizar publicaciones, ¿no? Porque no puede ser una persona que no ha hecho ninguna publicación ser vicerrectora de investigación, ¿no? Bueno, esperemos que no vuelvan pues los compadrazgos, clientelismos y todo ello, porque imagino que se va a aprender de la lección esta, de la intervención, de la presencia de una comisión de la ANR frente a la problemática, una crisis que se sumó en la universidad, y consecuencia de ello es el semestre prácticamente perdido. Prácticamente se ha perdido el semestre. ¿Usted considera que podrá cambiar a la gente la mentalidad y ya desprenderse de situaciones personales, de grupo, aunque eso también es complejo, pero por lo menos la intención habrá, porque quien se adentra a la mística de trabajo viendo con otra mentalidad, porque de lo contrario nuestra casa de estudio va a estar siempre sumada ahí en la oscuridad? Claro, si no hay una mística de cambio, estamos condenados a desaparecer. Por eso, ¿no? Tenemos acá un conjunto de trabajos pendientes, por ejemplo, la acreditación, que con esta nueva ley es obligatoria. Cada carrera tiene que acreditarse, si no, simplemente no va a ser pues reconocida a nivel nacional, los títulos, los grados que otorga la universidad. Entonces, hay una tarea bastante amplia.
Tiene que haber una voluntad de cambio sí o sí. Porque si hay procesos que cuestionan esto y se quedan ahí, pues simplemente nos vamos a ir quedando a la saga. Claro. Hay que aprovechar más bien las oportunidades que da esta nueva ley, que considera a la universidad como una de las universidades piloto para implementar, para que sirva como una especie de ejemplo para seguir implementando esta política. Sería adecuado aprovechar al máximo eso y que esta universidad pues tenga un despegue en ese sentido. Claro, ¿no? Ahora también habrá que esperar quiénes serán los elegidos. Sí, efectivamente. Porque depende de quiénes sean los elegidos, pues serán las nuevas autoridades, y esto ya va a ser una elección universal. Sí. Bueno, ya se dio anteriormente con la elección del rector anterior. Pero era parcial, ¿verdad? Claro, era parcial. La Asamblea Universitaria debía de ratificar eso, ahora no. Y ahora desapareció la Asamblea Universitaria. Incluso interviene ya el Organismo Nacional de Elecciones, la OMPRE, con el jurado de elecciones, creo, en estos procesos seleccionarios del rector y vicerrector, donde participan pues tanto los docentes como los estudiantes, ¿no? Ese, por ejemplo, es una de las innovaciones en la ley. Otra es la desaparición del bachillerato automático. Ya no va a haber bachillerato automático. ¿Ahora es un trabajo monográfico o de investigación para el bachillerato? De investigación. ¿Y para el título? Para el título se siguen manteniendo otras modalidades. Puede haber la modalidad, por ejemplo, de suficiencia profesional, experiencia profesional. Lo que se está obligando es para el bachillerato. Pero, por decir un alumno, ya, un trabajo de investigación para el bachillerato del grado. Logra su grado y requiere su título. ¿Va a hacer otro trabajo de investigación? Tiene distintas modalidades. Puede ser suficiencia profesional. Bueno, suficiencia, pero muchos alumnos a veces no quieren por la suficiencia, claro, ¿no? Pero también por investigación, se sigue manteniendo. Pero ¿cómo nosotros implementamos eso? ¿Cómo garantizamos todo eso? ¿No? Entonces ahí va a ser el problema y ahí está la ocasión del estatuto, ¿no? Porque los alumnos preocupados preguntan y dicen, oiga, pero si vamos a hacer un trabajo no monográfico, sino de investigación, ¿volveremos a hacer otro trabajo de investigación para optar el título? Esa es la interrogante. Claro, pueden hacer otro trabajo de investigación, pero ahí por eso le decía, la universidad tiene que implementar los mecanismos adecuados para que eso sea posible. O sea, incorporar a los docentes, por ejemplo, en las investigaciones de los docentes, que la universidad garantice convenios, por ejemplo, con municipios, con gobierno regional, con un conjunto de instituciones privadas y públicas, para que pueda ser financiado, por ejemplo, estos trabajos, ¿no? Claro. Ahora, ¿quiénes están inmersos dentro de esto? A partir del momento en que se dio la ley, julio del año pasado, de julio, o todos los alumnos van a estar comprendidos en esto del bachillerato automático, el título, etcétera. No, todos los que han empezado con la ley anterior terminan con la ley anterior. O sea, desde su aplicación recién el grado es automático, por decir, y su título opta. Así es. No hay la ley no es retroactiva, ¿no es cierto? Entonces quiere decir, para los nuevos alumnos se ha comprendido por la ley. Así es. En el caso de los docentes, 70 años, que dice deben ser retirados, ya no deben enseñar. Bueno, ahí se contempla una posibilidad. No dice explícitamente que deben ser retirados, sino son profesores que pueden seguir en la universidad como extraordinarios. Como extraordinarios, sin ocupar ningún otro cargo administrativo, ¿no? Que pueda dársela. Entonces, en ese sentido, bueno, hay pues personas que a los 70 años todavía siguen con una lucidez intelectual. Claro. Y pues si demuestran que tienen pues publicaciones, que tienen aportes en los conocimientos, esos profesores no tienen por qué ser retirados. Entonces la ley está contemplando exactamente, ¿no? Como entonces profesores puede desempeñar única y exclusivamente como docentes. Así es, nada más. Ya no cargo, ningún cargo. Así es. Porque decía que la antigüedad es clase y la edad y así todo eso permitía todo ello. Así es. Bueno, nos parece, bueno, esperemos pues de que esto contemple y haya mejora para nuestra primera Casa Superior de Estudios. ¿Qué es lo que habría que superar, profesor? Usted que está años en la universidad, ¿qué es lo que realmente habría que superar para que nuestra universidad recupere todo? No digamos el prestigio, tan venido a menos, sino esa prestancia que lo ha perdido. Bueno, hay el desinterés, la apatía de mucha gente en la universidad. Desinterés porque ya no se interesan en los problemas universitarios, no sé si es por otro trabajo o por los problemas que se han suscitado a nivel de la universidad. Y pues no hay una participación masiva, por ejemplo, de la comunidad universitaria en estos cambios. No hay comprometidos, no hay compromiso. ¿No? Porque es increíble cuando con las universidades privadas, por supuesto que merecen respeto, observamos a docentes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga que son nombrados, muy bien, van a la corbata, al terno y todo, pero cuando van a las aulas san cristobalinas es todo lo contrario. Mire, desde ese detalle la cosa ya es distinta, ¿o no?
Claro, y el otro detalle también, no hay una identificación con la institución. Eso. Yo percibía, por ejemplo, con algunos colegas que van a estudiar una maestría o en la Católica o en otra universidad, y lo primero que ponen es el nombre de esa universidad donde están estudiando la maestría, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estudié en la UNAM, ¿no? Y pues yo soy de la UNAM, no de San Cristóbal, no es así. Yo me he formado en San Cristóbal, soy de San Cristóbal, me he ido a capacitar en otra universidad que me ha acogido temporalmente, pero me he formado yo como San Cristóbal, y yo orgullosamente soy San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Entonces tiene que haber una identidad con nuestra propia institución. Tenemos que quererlo muy bien a nuestra institución, para identificarnos con nuestra institución y pues poner el hombro y aportar con lo que se puede hacer. Ese es uno de los objetivos por lo que yo estoy en asamblea estatutaria, ¿no? Creo que hay algunos conocimientos que podemos aportar para la elaboración de esto, y es una vocación de servicio. Claro, aparte de eso, esperamos que se rompa pues las cosas irregulares o la corrupción que tantas veces se ha denunciado. Así es, y que bueno, es un mal de todo. Sí. No solamente de nuestra institución, claro, bastante generalizada. Pero es cuestión de hombres, ¿no? También de hombres, de personas, y también de las normas que se es una pena ver cómo docentes que se están en juicio en el Poder Judicial, una serie de juicios, y uno se pregunta qué ejemplo van dando a los futuros profesionales, ¿no le parece? Bueno, sí, es uno de los retos que hay que superar, y la discusión se haga más académica que doméstica, pues, incluso.